Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo analizar patrones de uso del tiempo por animales utilizando datos de cámaras trampa en mi caso, que son mis registros, pero ustedes pueden utilizar datos de registros de observación directa o por ejemplo también de grabaciones acústicas. Vamos a trabajar en R con el paquete Overlap, que nos permite visualizar la actividad diaria de las especies y calcular cuánto se superponen en sus patrones de actividad. Esta herramienta pues es útil en ecología para entender cómo diferentes animales comparten su ambiente. Puede ser evitando a sus depredadores o también a sus competidores. Y pues no hay que tener mucha experticia pues en R. Yo les voy a ir explicando el paso a paso, desde cargar los datos hasta como interpretar un poco de los resultados. Lo más importante es saber organizar bien nuestros datos, entonces creo que voy a hacer más énfasis en esa parte. Bueno, entonces el primer paso, lo que tenemos que hacer es organizar nuestros datos. Van a tener que organizarlos en 3 columnas, donde la primera columna hace referencia a la zona o el tipo de cobertura donde ustedes registraron sus datos, que en mi caso todos los datos vienen del bosque, entonces los coloco como zona 1. Luego la columna de las especies, que son en mi caso Dicotiles tajacu y Tayasu pecari, los 2 marranitos silvestres con los que estoy haciendo esta comparación de los patrones de actividad. Y la tercera columna sería el tiempo en sí, entonces el registro que nos da de el equipo, la cámara trampa, la grabadora acústica, el registro pues de la actividad de cada una de las especies. Entonces, después de eso, necesitamos colocar nuestro tiempo en un rango pues como de tiempo en el día para posteriormente colocarlo en radianes. Entonces, hacemos 2 columnas nuevas. Una sería la hora, entonces este primer registro es Dicotiles a las 19:04. Entonces creamos la columna hora, que sería las 19, y minutos, 4 minutos. Para obtener entonces el tiempo en el día, aplicamos esta fórmula, que es entonces hora por 60 más los minutos. Entonces sería 19 por 60 más los 4 minutos. Y eso lo dividimos en 60 por 24, lo que nos daría entonces el tiempo de ese registro en el día. R nos pide exactamente esta información, esta columna de aquí. No lo vamos a pasar a radianes, que sería entonces multiplicar ese valor por 2pi. Solamente lo vamos a dejar en esta columna, o sea, solo hasta este punto, porque así es que lo pide el script de R. Entonces, después de esto, lo que yo les recomiendo hacer es colocar sus datos como zona, bueno, en inglés zone, especies y time, donde dense cuenta que las columnas todas tienen la primera letra en mayúscula y los decimales están en punto. Coloquen exactamente igual en los nombres de las columnas y también en punto sus decimales para que no tengan problemas al correr el script en R. Entonces ahí ustedes lo que hacen es guardar el archivo, como guardar un archivo tipo TXT. Mi archivo está como en TXT, como cajuches final. Aquí. Entonces, bueno, lo guardan. Ya después de que ustedes lo tengan guardado, pasamos a R. Bueno, entonces, una vez ustedes ya tienen abierto su R, lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete Overlap, que probablemente ustedes no lo tienen. Entonces aquí en esta primera línea ustedes escriben install.package y colocan Overlap. Ya le dan a instalar y les va a cargar, se va a demorar un poquito. Y luego tienen que llamar esa librería. Entonces library overlap, listo. Posterior a eso tenemos que hacer el llamado de nuestros datos o traer nuestros datos que están por allá en alguna carpeta aquí a R. Como les dije, mi archivo se llama cajuches final y está en esta dirección. Entonces ustedes tienen que escribir toda esta línea acá y aquí en esta parte pegar la dirección en la que está su archivo. Cuando ustedes pegan la dirección, los slash les van a aparecer en el sentido contrario como está aquí, o sea, hacia la izquierda. Entonces los tienen que corregir para que les queden de esta forma.
y ya llaman entonces sus datos, donde tiene que colocar también esta parte del código para que él entienda que su primera fila de cada una de las columnas es el nombre de esas columnas. Entonces, bueno, vamos a llamar los datos. Luego, entonces, confirmamos que pues esos datos se importaron bien a través de estos tres siguientes indicaciones que le vamos a dar a R, que son entonces attach, que me va a decir las columnas de cada uno de los datos que tenemos, que son zona, especies y tiempo, y como tal me va a mostrar todos los datos que se cargaron ahí. Luego podemos pedir entonces, o podemos hacer como una exploración rápida de los datos, en la que nos muestra entonces para cada una de las especies cuántos registros hay. Dicotiles tiene 44, Tallasu tiene 22. Luego un resumen de sus datos, que en total son 66 registros y que son tipos de tipo carácter. Y el rango entonces de esos registros del menor al mayor registro. Para después entonces ahí sí por pedirle a R que nos convierta entonces ese rango, esos valores de tiempo a radianes. Entonces ya aquí le pedimos que nos lo convierta a radianes, él hace simplemente esa operación y ya con los radianes podemos pedirle que nos grafique entonces el patrón de actividad para dicotiles en la zona 1. Entonces acá ustedes ven que tiene zona 1 y dice dicotiles. Si tuviéramos dos zonas, entonces colocaríamos zona 1, le pedimos que haga el gráfico y después zona 2 le pedimos que haga el gráfico para esa especie. Pero como solo tenemos una zona, lo dejamos así como está. Entonces, este sería el gráfico de patrón de actividad para dicotiles, donde en el eje X está el tiempo, en el Y la densidad de los registros. Y lo mismo ahora lo hacemos, pero con la otra especie, que sería para Tallasu. Pero pues lo que nosotros necesitamos es determinar el coeficiente de sobreposición para estas dos especies en esa área, ¿verdad? Entonces ya, después de tener los dos gráficos, le pedimos a R que nos haga esa unión y que nos dé entonces el valor de ese coeficiente de sobreposición. Aquí. Entonces, aquí nosotros usamos el coeficiente de sobreposición de 1, porque es para cuando tenemos pocos valores, entre 50 o menos valores. Y nuestro coeficiente de superposición dice que es 0.7. Cuando este coeficiente tiene un valor de 0, significa que los patrones de actividad son completamente diferentes. Y cuando el coeficiente es igual a 1, los patrones de actividad son completamente iguales. Entonces, en este caso, tenemos un valor de 0.7, lo que indica que esos patrones de actividad de estas dos especies son altamente similares o se están solapando en gran parte, en gran medida. Ahora, al pedirle que nos haga el gráfico de sobreposición, podemos ver entonces los patrones de cada una de las especies. En azul está para Tallasu y en línea negra continua para dicotiles. Y la zona gris hace referencia al el coeficiente de sobreposición de esas dos especies, o sea, al 0.7. Pero también es bueno crear como unos intervalos de confianza así para hacer que este análisis sea más robusto y saber qué tan confiable pues, es esta estimación de sobreposición. Entonces R también nos puede ayudar a hacer eso. Siguiendo en la siguiente línea, ustedes corren esta línea que se toma unos segunditos. Ahí les va a dar entonces ese promedio del bootstrap y luego entonces ahí ya generamos los intervalos de confianza. Y ahí pues el resultado nos muestra diferentes métodos de intervalos de confianza. Y aquí nos va a dar la media, el valor de intervalo medio de confianza, que es de 0.68. Y aquí después nos va a dar entonces todos los intervalos de confianza y pues de diferentes tipos y ustedes ya deciden con cuál se quedan. Normalmente la gente usa el
este de aquí abajo, el percentil, ya que es como de los más recomendados porque no asume que los datos sean perfectamente simétricos, que es como lo normal cuando son datos biológicos. Y pues en realidad ya es simplemente que ustedes organicen bien sus datos y corran pues el código que ya después yo les voy a mandar. Y si ustedes quieren después jugar como con el gráfico, entonces simplemente aquí en esta línea la línea 41 a la 43, ahí ustedes pueden jugar con los colores del gráfico, si quieren los nombres completos o solamente los géneros, y ahí lo van acomodando. Pero pues es bastante sencillo graficar los patrones de actividad de las especies y hacer entonces esa comparación de sobreposición en sus patrones de actividad.